Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 25 de abril. Damos inicio a la transmisión del webinar Manejo de Caja Chica. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco su participación en este evento. Debo comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, quiero invitarlos a que nos den like y se suscriban al canal, en el cual encontrarán más de 350 webinars clasificados en diferentes áreas de conocimiento, todas ellas relacionadas con múltiples tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. El canal se denomina Cursos Findes, como ven en la filmina que estoy proyectando, Cursos Findes, seguido sin espacio, y es de muy sencilla localización. Me acompaña el profesor Fernando Palmos Olmos, especialista en la materia, quien conducirá el webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarlos a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Fernando, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, Emilio, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y pues hablar de caja chica es algo que, independientemente del tamaño de las empresas, eh, todas requieren de ello. Algunos le llaman fondo fijo, hay quienes hacen ahí una diferencia entre el fondo fijo y la caja chica. La realidad es que de origen es lo mismo, pero sí tenemos que, independientemente del tamaño de las empresas, siempre esta figura aparece del manejo de caja chica, y que es algo necesario para facilitar el buen funcionamiento de las empresas. Bien, voy a apoyarme en una presentación para que vayamos platicando del tema. ¿Qué es este fondo fijo de caja o caja chica? Comentábamos que todas las empresas tienen la necesidad de generar este fondo fijo de caja o fondo de caja chica, y que independientemente del tamaño, requerimos de él. Y que en ocasiones para algunas empresas no es tan chico, ¿no? Decimos, es la caja chica y vemos el monto, y por la importancia y el tamaño de la empresa, no es un monto tan pequeño. ¿Pero qué es? Todos tenemos en mente cuando hablamos de este fondo fijo de caja, que es una cantidad de dinero que utilizamos las empresas para hacer frente a gastos imprevistos o de emergencia, y que no están programados presupuestalmente en la organización. Ahora, tienen una característica: deben de ser montos de cuantía menor. El hecho de que no estén programados en el presupuesto no justifica de manera directa el que se puedan emplear los fondos fijos de caja. Su naturaleza y el objetivo que se persigue no es el de hacer compras de montos importantes. Normalmente son gastos menores que no están identificados en el presupuesto, y no están identificados en el presupuesto precisamente por el monto, que es un monto pequeño, y que cuando se elabora el presupuesto anual no se llega a ese grado de detalle. Y eso es inevitable. En todas las empresas pasa. Sería muy complicado estar programando, estar presupuestando en el presupuesto mayor, estar presupuestando gastos como de transporte. Oye, no sé cuándo se ofrezca que alguien tenga que salir y tomar un transporte público. No lo sé. Entonces, son actividades que son de difícil identificación para que estén en el presupuesto, y que son necesarios, esas actividades son necesarias para el desempeño óptimo de la empresa. Y entonces es cuando aparece este fondo de caja chica. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Y lo que estamos comentando, la característica es que son gastos en pequeña cantidad. Ahora, esta pequeña cantidad es muy complicado
decir que es una pequeña cantidad, porque va mucho en función de la empresa. Para una empresa pequeña, son gastos, podemos decir pequeña cantidad, 80 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Pero para una gran empresa, un pequeño gasto, una pequeña cantidad, puede ser un monto mayor, pueden ser 1,000 pesos, 1,500 pesos, que no son sujetos, no son sujetos a, eh, a estar presupuestados. Entonces, y estos gastos de pequeña cantidad o de pequeño monto pueden ser satisfechos en efectivo. Y también es otra característica, que esos gastos se van a cubrir en efectivo, no a través de transferencia electrónica. Y entonces deben de ser, la naturaleza del gasto debe de ser acorde a que se pueda pagar en efectivo. Y permite resolver estas partidas de forma ágil, evitando complejidades contables mayores. Por el importe del gasto efectuado, como hemos estado comentando, no es necesario emitir un cheque o realizar transferencia electrónica. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es el objetivo entonces de contar con este fondo fijo de caja? El objetivo es que las empresas dispongan de liquidez ante gastos imprevistos, sin que sea necesaria la aprobación. Esa es otra característica de estos fondos fijos de caja, que por su cuantía no tienen que pasar por un proceso en el que pasan muchas de los gastos o la mayoría de los gastos que hacemos en las empresas, por un proceso de aprobación, de autorización de alguna persona facultada para autorizar ese tipo de gastos. Entonces, se genera una política en la cual se determina el monto máximo de los gastos que pueden ser cubiertos a través de esta caja chica y no deben de pasar por procesos de autorización. Entonces, quien administra este fondo no tiene que pedir autorización a nadie para que haga uso de esos recursos y poder realizar los pagos. Aun cuando tiene esa flexibilidad de no pasar por el control y por el procedimiento de un pago que hacemos en las empresas, debe de existir siempre una justificación y debe de existir un comprobante. Se van a retirar facturas, perdón, aquí no son cheques, aquí son facturas, son necesarias facturas, pero también considerar que muchos gastos, al ser gastos menores, no es posible que los facturen. Entonces, son recibos, en ocasiones son recibos, notas de remisión, las que justifican el gasto. Pero aun cuando son de una cuantía menor, es necesario que haya justificantes que respalden y avalen el abono de las cantidades, de los montos que están siendo cubiertos a través de este fondo fijo. La flexibilidad es su característica, pero debe de pasar por debe de haber un justificante, aun cuando no pase por el proceso de aprobación que tengamos establecido como política para realizar pagos. Esa es otra de las características que debe de tener una buena administración de este fondo de caja chica. Y lo que comentábamos hace un momento, va a depender del tamaño, la cantidad de dinero que va a depositarse en esa caja, pero sí es un requisito que se determine cuál es el monto máximo de los gastos que pueden ser cubiertos a través de este procedimiento. Y tiene una característica este fondo fijo de caja, que es revolvente. El que sea revolvente lo que implica es que conforme se va haciendo uso de él, nunca llega a ceros. Quien lo administra debe de determinar en qué momento, cuando haya disminuido el monto de los recursos que están ahí, debe de tener un monto mínimo de flotación para solicitar que nuevamente le sean depositados fondos al tope que tenga este fondo fijo de caja para que lo vuelva
a refaccionar. Entonces tiene esa característica de ser revolvente, nunca llega a ceros, y cuando está cercano a agotarse, se pide la reposición. Pero siempre debe de haber una cierta cantidad de dinero en ese fondo fijo de caja chica. Y muy importante, debe de haber un responsable de su administración y que rinda cuentas de ese fondo. Más adelante vamos a platicar que debe ser sujeto de arqueos y de auditorías, no con el rigor de una auditoría como las conocemos, pero sí de un arqueo y de una revisión para evitar malos manejos de dichos fondos. Pero debe de haber un responsable. Dentro de esa organización también, como comentamos anteriormente, quien haga uso de esos fondos siempre debe de entregar un justificante. No puede quedar nada más anotado, decir, le entregué al señor X 250 pesos para gastos de transporte. No. A pesar de que se lleva un control, no es suficiente nada más con el registro en el control o en el formato que se haya dispuesto. Debe de haber un recibo, un ticket o un justificante para abonar esos pequeños gastos. Inclusive, si a la persona que realizó el gasto, el expendio, el tipo de gasto que hizo, un transporte, por ejemplo, no le da oportunidad o no tiene forma de tener un comprobante. Entonces se debe de hacer un recibo, se debe de hacer un documento en el cual la persona haga constar que sí recibió esos fondos y para qué fueron utilizados. Entonces, debe de existir siempre un recibo, un ticket o un justificante para que se abonen estos pequeños gastos. Debe de haber, por cada salida registrada, debe de existir un comprobante. Y quien sea responsable de la administración debe de llevar un control. Debe de haber una forma de controlar. Y esa forma puede ser a través de un formato que tenga una determinada periodicidad y que ahí se lleve el control de caja chica por un periodo de tiempo. Puede ser, dependiendo qué tanto movimiento tenga, puede ser quincenal, puede ser mensual. Y entonces se tendrá ese formato con el detalle de todas las disposiciones que se hicieron del fondo fijo de caja, que se acompañará de los justificantes, recibos, tickets, facturas, que amparen cada una de las salidas que están registradas en el formato. Y debe de aparecer todas las operaciones, no globalizarlas, el concepto del pago y la persona que realizó ese gasto. Es fundamental que aparezca el nombre de la persona, no nada más la cantidad entregada y el concepto del pago, sino la persona que realizó el gasto, que se le está reembolsando o que se le dieron los fondos para que realizara dicho gasto. Son los elementos y los conceptos mínimos que debe de tener nuestro registro, nuestra hoja de registro y control de los fondos de caja chica. Debe de aparecer también la fecha de pago, cuándo se hizo el gasto, cuándo se hizo el pago, si hay algún número de justificante o de recibo o de factura, anotar también ese número de justificante y de esa periodicidad que se determine, que como comentamos, puede ser semanal, quincenal, mensual, dependiendo del volumen que haya, debe de haber un saldo inicial. El saldo inicial con que abrimos ese periodo de tiempo, la caja chica, los movimientos, que van a ser salidas de dinero, y cerrado el periodo, la cantidad restante. Ese control se debe de llevar al día. ¿Sí? No debe de ser, el registro debe de estar pegado a la operación. No se debe de permitir ni debe de operar de tal forma que voy a juntar recibos y después los llevo en un control. No. Es requisito y condición que el control a través del registro que se lleve en el formato que se haya definido sea diario.
Idealmente, en el momento en que se está haciendo la transacción, en ese momento, que se lleve al formato. Esto permite que cuando se haga el arqueo de caja o se haga la revisión, la auditoría del fondo de caja chica, debe de estar al día, porque si no, pues se presta a decir, es que todavía no he anotado determinados gastos. No, debe de estar al día. Y entonces empezamos saldo inicial, salidas, si en el periodo de tiempo que se está controlando o se está llevando hubo alguna reposición, el monto de la reposición, los gastos que se efectuaron y finalmente la cantidad restante. Dentro de la organización y administración de este fondo de caja chica, el reembolso de fondos se debe de efectuar hasta que se comprueban los gastos efectuados. No opera que, oye, ya nada más tengo 2,000 pesos y en automático cuando llego a 2,000 pesos pido la reposición y me abonan 8,000 restantes pensando que fuera 10,000 pesos el fondo, que es un fondo grande, el fondo de caja chica. No, no opera así. Cuando se llega al nivel en el cual se debe de pedir el reembolso o la reposición de gastos, se hace el reembolso para llegar nuevamente al nivel de fondo de caja chica, pero con la comprobación de los gastos. Se reembolsa solamente aquellos gastos que existe comprobante, que puede ser cualquiera de los que mencionamos hace un momento. Entonces, los reembolsos o reposiciones se hacen mediante la comprobación de gastos. Lo que comentábamos, se deben de establecer también periodos de fiscalización aleatorios. Se va a hacer una revisión mensual, se va a hacer una revisión quincenal. ¿Qué día? No sé. Pero para que sepa la persona que administra y que es responsable de este fondo, que está sujeto a fiscalizaciones y que en cualquier momento puede llegar alguien del área correspondiente a decir, a ver, tu caja chica, que en ocasiones existe la caja físicamente con llave, un candado, en donde se guarda el dinero de los comprobantes, la mayoría de las veces es así, y va a llegar a hacer una revisión y un arqueo de caja para evitar que haya fraudes. Esto es muy importante que se sepa para evitar tentaciones de hacer mal uso de los recursos que están en ese fondo. Porque si para la empresa son fondos pequeños, para la persona que lo está administrando, pues puede representar en un momento dado un monto que pudiera solventarle de algún problema personal. Entonces, evitar que puedan caer en esa tentación a través de que haya un conocimiento muy claro de que va a haber una fiscalización y arqueos de caja periódicos de dicho fondo. Ahora bien, pueden existir varios fondos fijos de caja dentro de la empresa, no solamente es uno, eso depende del tamaño. Y va mucho en función la determinación de dónde se va a establecer o hacer contablemente y físicamente un fondo de caja chica, pues va a depender mucho del tamaño de la organización y de las necesidades que tienen las diferentes áreas de hacer ese tipo de gastos. Está relacionado mucho a la estructura organizacional. Por eso es que no es posible que haya una definición universal para todas las empresas, pero se debe valorar si la existencia de más de un fondo fijo de caja es conveniente. Y obviamente va a ser conveniente en cuestiones de tiempo y de practicidad. Si una persona tiene que trasladarse a otra oficina para que le hagan una disposición de 300, 500 pesos, pues es poco práctico en tiempo y los recursos que se puedan gastar para que tengan que trasladarse, para que le den fondos de caja chica. Eso ya es una señal inequívoca de que necesitamos más de un fondo fijo. Y algo muy conveniente es que el responsable no debe tener acceso a los registros contables. Esto es mensaje directo. El responsable del fondo de caja chica no debe ser contabilista.
Y no es una regla, mas sin embargo genera mayor control. Porque si yo soy el que registro y soy el que administra el fondo de caja chica, pues tengo el dinero y tengo los elementos de registro que permitirían en un momento dado y facilitan el uso indebido de esos fondos. Entonces, algo que ayuda mucho dentro de la organización y la administración de este fondo es que quien sea el responsable no tenga acceso a los registros contables. ¿Qué ventajas tiene para las organizaciones el que tengamos este fondo fijo de caja? Lo primero es que podemos disponer de pequeñas cantidades de efectivo de manera inmediata sin pasar por un procedimiento que tenemos todas las empresas para realizar determinados gastos. Y que si no tuviéramos este fondo de fijo de caja, lo que implicaría es que sería más costoso el trámite de la obtención de esos fondos que el monto de los mismos fondos. Entonces, involucrar gastos pequeños, gastos menores en mi procedimiento de gastos es costoso. Entonces, lo primero que da como beneficio para las empresas es que para los gastos menores bajo los costos de operación, al no tener que pasar por un procedimiento de autorización y de que se emita un cheque o se emita una transferencia por cada pequeña operación que se hiciera. Subiría mucho los costos transaccionales. Entonces, el primer beneficio que obtenemos es disminución de costos, porque disponemos de esas cantidades de efectivo de manera inmediata. Otra ventaja que ofrece el contar con este fondo fijo de caja es que al ser gastos que no son identificables para estar en el presupuesto, permiten que se haga frente a ellos de manera inmediata. Y que a veces se trata de que a través de este gasto cubrimos algo que pueda ser muy importante para la empresa. El que sea un gasto pequeño no quiere decir que en lo que se van a usar los fondos sea importante o no sea importante. Puede ser el envío hasta de algún documento, que es importante hacerlo llegar a otra parte de la República o a otro lugar del mundo, y que en ese momento tengamos que pasar por un procedimiento engorroso para pagar la mensajería. Y entonces, por no tener un fondo fijo de caja chica en donde se pueda disponer rápidamente de 400, 600 pesos, se puede retrasar el envío de algo que puede representar cantidades muy importantes para la empresa. Entonces, el que se financie en gastos pequeños no quiere decir que lo que se esté financiando no sea importante. No es algo que tenga una relación. Entonces, permite enfrentar gastos imprevistos del negocio para actividades que puedan ser relevantes e importantes para la empresa. Otra ventaja es que nos permite, esas dos ventajas mencionadas anteriormente, tenemos un mecanismo de comprobación y justificación del manejo del efectivo. Si vemos contablemente, todo se maneja a través de transferencias electrónicas y de saldos en bancos. El único manejo de efectivo es a través de estos fondos fijos de caja. Solamente. Y que son prácticos, sí, porque se pueden realizar reposiciones inmediatas del efectivo del que se haya dispuesto. ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa? El uso de estos recursos provenientes de la caja chica puede ser muy variado y va a depender mucho, como he venido comentando, del tipo de empresa, tamaño de empresa y tipo de empresa. Pero son muy coincidentes en algunos puntos que son los que vamos a mencionar a continuación. Viáticos y más que viajes, para traslados. Gastos menores necesarios para traslados que pueden requerirse anticipadamente porque alguien tenga que hacer un traslado
tenga que trasladarse físicamente a algún lugar o tengamos que hacer un viaje corto, y que entonces pues no amerita todo el procedimiento que tengamos establecido para gastos de viaje y viáticos, porque la cuantía que requerimos es pequeña. Entonces nos da esa velocidad de respuesta para traslados. Enseres de oficina, materiales de oficina, que normalmente están cubiertos en el presupuesto y hay un presupuesto asignado para papelería y artículos de oficina. Pero nunca se está exento de que en un momento dado surja una necesidad que no está presupuestada en esa papelería y artículos de oficina, y que son pequeños gastos que no están previstos. Y entonces para materiales y artículos de oficina es un uso muy frecuente de los fondos de caja chica. Por normatividad, las empresas debemos de tener un botiquín. La reposición de materiales de ese botiquín se cubre normalmente con fondos fijos de caja, porque son gastos muy pequeños, muy pequeños. Un paquete de algodón, agua oxigenada, en fin. Y son gastos verdaderamente pequeños que la reposición debe de ser oportuna y debe de estar siempre ese botiquín con lo que debe de tener de acuerdo a las normas. Entonces, la reposición de materiales de botiquín es muy frecuente que se haga a través de estos fondos fijos de caja. Y reparaciones pequeñas, no el mantenimiento de maquinaria ni de ese tipo de activos, porque esos están presupuestados. Va más relacionado a mantenimientos menores, que falló algo que requiere de ser resuelto. Entonces se le habla a un especialista que lo haga. Puede ser hasta un problema, oye, pues hay un problema en la tubería de los sanitarios. No, pues eso no es mantenimiento mayor, no está presupuestado. Pues háblenle a un plomero y va a venir un plomero y lo va a resolver. Pues es un mantenimiento de instalaciones que no está presupuestado y que para eso necesitamos un fondo fijo de carga, para tener una rápida respuesta ante una eventualidad de ese tipo. Conclusiones. Un fondo fijo de caja es una forma ágil de disponer de recursos para gastos menores. Y el decir que se dispone de recursos para gastos menores tiene un mucho mayor alcance, le da continuidad a la operación. Porque, repito, ese gasto menor, no por ser menor, quiere decir que vaya a cubrir algo que no sea trascendente o importante. Entonces le da continuidad a la operación que se pudiese llegar a entorpecer por no contar con este fondo fijo de caja. El adecuado manejo de este fondo permite controlar y optimizar esos gastos menores. Entonces es necesario tener un control y que no por el monto que sea pequeño, dejarlo suelto. Es una responsabilidad gerencial que haya una adecuada administración y optimización de esos gastos menores. Las políticas de reposición y control, los mecanismos de reposición y control, los tipos de justificantes que vamos a aceptar como parte de ese arqueo de caja deben estar claramente definidos. No dejarlos a criterio de nadie y debe de estar definido. Y todo eso lo que implica es que haya políticas de operación del fondo fijo de caja. Eso es sumamente importante y clarifica mucho para la organización cuándo puede hacer uso de él, uno, y dos, para quien lo administra, cómo lo tiene que administrar y no quede a criterio de la persona cómo va a llevar el control y administración de ese fondo fijo de caja. Entonces, sí requiere de definir las políticas en cuanto a su monto, en cuanto a los tipos de comprobante que son aceptados, en cuanto a los usos que debe de tener y para qué es lo que se puede cubrir a través de estos fondos fijos de caja. Y entonces las políticas van a servir para orientar la acción tanto de los usuarios
como del administrador del fondo fijo de caja. De manera, en un panorama general, podemos decir que esa es ese es el origen de un fondo fijo de caja, que porque sea un monto pequeño no es relevante, es muy relevante tenerlo, y los usos y administración que debe de tener para optimizar el manejo de la administración y uso de esos gastos y facilitarle sobre todo a quien lo administra que lo haga de manera adecuada y que los usuarios, la organización, tenga muy claro cuándo y para qué puede utilizar ese fondo fijo de caja. ¿De acuerdo? Fernando, muchas gracias. Hemos abierto en este momento ya la sesión de preguntas, comentarios y sugerencias, para lo cual pueden ustedes utilizar tanto el chat o bien abrir el micrófono y con gusto los escucharemos y atenderemos. Mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de actualidad, tópicos de interés en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 2 de mayo a las 18 horas abordaremos el tema ciclo de abastecimiento. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. También recordarles que el webinario fue grabado y que a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, invitarlos a que nos den like y se suscriban al canal, pues con ello nos ayudarán a seguir generando contenidos para todos ustedes. Estamos a la escucha, estamos a la espera de sus preguntas, comentarios y sugerencias. Aquí tenemos una de Pedro Becerril, donde nos pregunta y nos dice si se puede hacer usos de vale de caja por préstamo anticipado. Como ejemplo, pago de servicios como taxi que se comprueban posteriormente. Sí, sí, Pedro, es una práctica sana y es una práctica que facilita la operación, el hecho de que se dé en forma anticipada los recursos, porque si no pensaríamos que la persona debe de tener los fondos para financiar a la empresa y hacer ese gasto y luego la reposición. Hay empresas que tienen esa política. Yo no soy muy partícipe, lo digo de manera personal, de que se haga de esa forma. Creo que sí debe de haber un mecanismo en el cual se haga por anticipado y que se les dé un tiempo. Eso sí, en la política debe de quedar muy claro el tiempo en el cual deben de entregar el comprobante de ese gasto y, en su caso, hacer devolución del monto no ejercido. Claudia, ¿las personas que tienen fondo fijo tienen algún problema de ingresos? Claudia, ahí, perdón, no sé si alcanzo a lo mejor no alcanzo a comprender bien la profundidad de la pregunta. Por la parte fiscal, quizás, Fernando. Ok, si las personas que tienen fondo fijo tienen algún problema de ingresos. No, de hecho, la idea de tener los comprobantes y de tener un control precisamente es para evitar que se considere que si se hace, si hay algún ingreso, pudiera generar esto. Ahora, no hay que perder de vista que el fondo fijo normalmente se maneja en efectivo, ¿no? Precisamente es para gastos que no se hace una transferencia electrónica. Entonces, ellos no tienen un ingreso en su cuenta de nómina o en su cuenta de débito, no se genera un ingreso. El fondo de fijo de caja chica precisamente se hace para manejo en efectivo, a menos de que se tenga un fondo pequeño para manejo de transferencias, pero ya sería políticas muy particulares para su... Pero de origen el fondo fijo de caja chica, el manejo es en efectivo. Ok, Claudia, sí, te referías al SAT. ¿Cómo se repone un fondo de caja? Se determina el monto que debe de tener como máximo. Oye, voy a poner un X monto. El fondo máximo es de 10,000 pesos.
se pone una política de flotación, que queremos decir que cuando llegue a un determinado monto, por ejemplo, 2,000 pesos, en ese momento la persona responsable de la administración va a pedir la reposición del fondo. Pero la reposición del fondo la tiene que solicitar entregando los comprobantes de los 8,000 pesos que va a pedir como revolvente. Si ya llegó a 2,000 y el tope son 10,000, debe de comprobar los 8,000 pesos y debe de ir acompañado de la hoja de control, del archivo de control, en el cual esté señalado la fecha, hora, concepto y persona que hizo uso de los recursos, acompañado de los tickets o vales comprobantes que sumen ese importe para que entonces se haga la reposición. Ok. La empresa, ¿cómo hace esa transferencia? Hay varios mecanismos. En ocasiones, la forma en la que lo hace, cómo sale el dinero de la cuenta de la empresa, bajo qué mecanismo, es que se gira, si la empresa todavía tiene cheque, se gira un cheque a favor de alguien, lo cambia y tiene el efectivo. Que era el mecanismo que se utilizaba comúnmente antes de las transferencias electrónicas, y eso también facilitaba porque no se generaba un ingreso a nadie. Te doy un cheque a tu nombre, tú vas a la sucursal, lo cambias y tienes el dinero. O se le pedía a alguien que fuera a cambiarlo a la sucursal, lo cambiaba por efectivo y lo tenía. ¿Sí? Otro mecanismo es a través de la transferencia, pero ahí le estás haciendo un depósito a la cuenta a alguien. Entonces, se le hace la transferencia a la persona, describiendo el concepto por el cual se le está haciendo para que ella lo retire. Y la otra forma es precisamente la que estás comentando, Claudia, a través de tarjeta corporativa. Y ese es el mecanismo más conveniente, que no todas las empresas lo tienen, el sí vale, y hay otras firmas que lo hacen, y es la forma más conveniente porque a través de la tarjeta corporativa, entonces, tú haces la disposición de los fondos, y eso es mucho más transparente fiscalmente. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario o sugerencia que quieran realizarnos? Bien. Pues siendo las 18 horas con 38 minutos, día 25 de abril, damos por culminado el desarrollo de este webinario. En verdad, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Fernando, muchas gracias. Gracias a Nos vemos ustedes. el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.